egresado de la carrera de matemáticas de la Universidad Nicolás Reynoso. Él actualmente se encuentra haciendo estudios de posgrado en Valencia. Muchas gracias, Nico, por participar. Y el tema de la charla de la plática de Nico es Escher y la geometría no euclidiana, un vistazo histórico y artístico. Y solamente por mencionar algo, eh, Nico siempre ha tenido esa, pues en el pregrado lo demostraba esa dualidad entre el arte y la matemática. Es más, su trabajo de grado fue acerca de la relación entre el álgebra abstracta y la teoría musical. Entonces, sé que hoy va a ser muy, muy interesante su plática. Muchas gracias, Nico, por participar y quedamos en vuestras manos. Entonces, adelante, Nico. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, siempre tuve ese interés por ver dónde podía meter las manos, por así decirlo, la matemática, y es que siempre ha estado presente en muchas disciplinas. De hecho, quien dirigió mi tesis de pregrado fue el profesor Andrei. Entonces, gracias otra vez por eso. Bueno, eh, el artista Escher fue bastante importante, por así decirlo, por sus conexiones con científicos de su época, sobre todo con el matemático Kocheter, que murió la década pasada. No, murió a principios de este siglo, si no me falla la memoria. Que era justamente un geómetra, geometría no euclidiana, y trabajó justamente sobre los discos de Poincaré, donde Escher hizo parte de su obra, su tercera etapa artística. Entonces, el día de hoy voy a hacer una presentación no muy extensa ni muy profunda con respecto a la historia de la geometría, aunque ya muchos, digamos, tengamos conocimientos o nociones de los orígenes de la geometría, desde la geometría no euclidiana y la geometría euclidiana y la geometría no euclidiana, que es la posterior. Eh, Después de eso veré su conexión con el arte, un poco tanto la euclidiana como la no euclidiana, y pasaré un poco a ver cómo se relaciona, digamos, la geometría de dimensiones superiores, aunque no la tocaré, con otros artistas que no sean Escher, como Picasso, Dalí y algunos escritores. La curiosidad de que tanto Picasso como Dalí son españoles, así que el hecho de estar aquí quizá inspira un poco el final de esta presentación. Entonces comenzaré un poco mostrándoles la tabla de contenidos, justamente lo que mencionaba, un contexto histórico, eh, partiendo desde el origen de la geometría euclidiana a los nacimientos de las geometrías no euclidianas y al desarrollo eh, de estas geometrías. Luego hablaré un poco sobre algunos modelos, los dos principales de la geometría esférica, el más importante, la geometría hiperbólica, que sería el disco de Poincaré, a pesar de que no es el único que exista, sin embargo es el más importante para esta presentación, y luego hablaré de sus influencias en el arte. Y en lo último estarán algunos extras, que es justo lo que había mencionado sobre Picasso y Dalí. Entonces, nuestro contexto histórico, bueno, ya sea algo de conocimiento, por así decirlo, general, al menos entre los matemáticos, eh, lo que sería la historia de la geometría, no está de más recordar cómo sería su origen. Y es que antes de Euclides, hallamos las primeras nociones de que hubo un conocimiento geométrico a lo largo del Antiguo Oriente, principalmente en Mesopotamia, y luego fue trasladándose hacia lo que sería Egipto, y luego llegó a permear lo que serían las culturas helénicas. Eh, Vemos, por ejemplo, en las siguientes imágenes, en la figura 2, un disco babilónico de más de 3000 años, donde se ve un ejercicio jurídico, donde en esta pequeña tablilla se ve un ejercicio de una partición de terreno, donde todas esas particiones estaban bastante delimitadas con correspondencias geométricas y medidas estandarizadas. Luego, para el siglo XVII a.C. se desarrolló
una técnica en Egipto que se llamaría la arpedonapta, que es justamente la agrimensura a partir de triangulaciones. Entonces, esta técnica se basaba, como se ve en la figura 4, un nudo con 12, una cuerda con 12 nudos, donde se hacían triángulos, rectángulos, donde hay una correspondencia a las ternas pitagóricas, que se estudiarían mucho más adelante, ya que es un triángulo o un cordón con 12 nudos, se puede hacer la terna pitagórica 5, 3, 4. Y en la figura 3 vemos, digamos, uno de los registros más antiguos de ejercicios matemáticos, tanto de cálculo como de geometría, que se hacía en el Antiguo Egipto, también datado del siglo XVII antes de Cristo. Podríamos decir que este puede ser uno de los primeros intentos, o una de las primeras evidencias de algo sólido o algo general con respecto a las matemáticas. Sin embargo, los que se encargaron, por así decirlo, de esta formalización de todo esto que venía básicamente del empirismo y de la necesidad de delimitar terrenos, de hacer construcciones eh, monumentales, como en el caso de los egipcios y las pirámides, ya esta formalización vino justo con la cultura helénica que había mencionado anteriormente. Todos mencionamos siempre a Euclides, pero no está de más recordar a Pitágoras o a Tales de Mileto, con sus correspondientes teoremas, que fueron pues, de bastante importante y que de hecho se recopilaron también en la obra de Euclides. Sin más tenemos, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que es una generalización del arpedonapta de los egipcios. El elemento Euclides, donde destaca la búsqueda de una recopilación de todas las matemáticas que se habían desarrollado a partir del empirismo egipcio, en una búsqueda de la lógica y de la exactitud matemática. Es decir, no buscamos que haya una prueba o error, sino que todo sea más general. Con elementos de Euclides tenemos algo que trascendió a la historia y aún se maneja en los primeros cursos de geometría, que es justamente los 5 postulados de Euclides. Los enunciaré, que es el primero es postúlese al trazar una línea recta desde un punto cualquiera hasta un punto cualquiera. El prolongar continuamente una recta finita en línea recta. El describir un círculo con cualquier centro y distancia. El ser todos los ángulos rectos iguales entre sí. Y el quinto, que si una recta, al incidir sobre dos rectas, hace los ángulos internos del mismo lado menores que dos rectos. Las dos rectas prolongadas indefinidamente en el lado en el que se den están los ángulos menores de dos rectos. Esa podría decir que es la forma original en que se enunció y es bastante enrevesada, ya que digamos que Euclides escribía un poco en forma de prosa. Sí, pero estos postulados son bastante sencillos de comprender. Voy a hacer una diferencia entre los 4 primeros postulados y el quinto postulado. Entonces, el primero básicamente es que por 2 puntos distintos pasa una recta o un segmento. El segundo, que básicamente un segmento rectilíneo puede prolongarse continuamente en una recta infinita. El tercero, que por 2 puntos se puede trazar únicamente una circunferencia donde uno de los puntos es el centro y el otro establece el radio, que sería la distancia entre los 2 puntos. Y el cuarto postulado es que que todos los ángulos rectos son iguales entre sí, tal como se ve. Entonces, algo relevante en esto es que estos 5 postulados serían muy evidentes para, para su demostración, es decir, no necesitan ningún tipo de demostración o enunciado anterior, ya que se realizan básicamente a partir de construcciones con regla y compás en el caso de la circunferencia. Pero, ¿qué pasa en el caso del quinto postulado?
Entonces, en el quinto postulado se dieron algunas afirmaciones equivalentes por el hecho de no considerarla una afirmación que se tenga que lanzar tan a la ligera. Entonces, tenemos en la figura 9 que para el siglo XIX el matemático John Playfair afirma en forma de una proposición que en un plano da una línea y un punto que no esté en ella, pasa únicamente una línea paralela, que de hecho esa es la forma más general que se tiene del quinto postulado de Euclides, que por un punto externo a una recta o un segmento pasa únicamente una paralela. Esta afirmación es, digamos, una de las más interesantes a posterior, por ser una de las que se va a buscar negar para construir las geometrías no euclidianas. En la figura 10 tenemos pues, la proposición de los ángulos alternos y en la figura 11 tendríamos el segundo teorema de Legendre, que es otra afirmación bastante interesante para reemplazar este. Este se basa en el axioma de Playfair y el enunciado es que la suma de la medida de los tres ángulos internos de un triángulo es igual a dos ángulos rectos. La demostración de este teorema se basa justamente en el axioma de Playfair por la diferencia de los ángulos al establecer una triangulación entre estas dos rectas paralelas. Ahora bien, con lo anterior, un momento. Con lo anterior ya nos podemos dar cuenta de la relevancia del quinto postulado de Euclides en los geómetras de diversas épocas. Y es justo este enunciado que, como había mencionado, va a dar muchos quebraderos de cabeza a muchos matemáticos, filósofos y geómetras a lo largo de la historia. Algunos lo van a tratar de demostrar como que parte de afirmaciones previas, mientras que otros van a buscar negarlo, por así decirlo. Entonces, eh, se podría decir que aunque estos 5 postulados de Euclides hayan permanecido a lo largo de la historia sin ningún tipo de cuestionamiento, eso puede ser un poco tramposo, ya que, por ejemplo, para el siglo XI antes de Cristo, no, para el siglo XI después de Cristo, el matemático árabe Omar Khayyam había hecho una serie de construcciones geométricas que son justamente las que vemos en la figura 12, que son una serie de cuadriláteros birrectángulos. Entonces, él construye estos cuadriláteros que en principio solo tienen dos ángulos rectos y los otros dos ángulos los deja a libertad. Entonces, el primer caso es un cuadrilátero totalmente normal, 4 ángulos rectos. El segundo caso es un cuadrilátero con 2 ángulos agudos y el tercer caso es un cuadrilátero con 2 ángulos obtusos. Khayyam lo que buscaba era, partiendo de una de las afirmaciones de Aristóteles, es decir, donde esa afirmación sería que dos líneas rectas convergentes se cruzan y es imposible para dos líneas rectas convergentes divergir en la dirección en la que convergen. Es decir, que dos rectas que convergen no pueden cambiar su punto de convergencia. Khayyam buscó en estos cuadriláteros, buscando en estos puntos de convergencia, contradicciones a la hora de buscar demostrar el quinto postulado de Euclides. Él demostró que solamente para el caso recto se daba esto. Y se quedó ahí tan pancho. Por eso en los cuadriláteros rectángulos llamados Khayyam-Zachery, porque para el siglo XIX el matemático Gerolamo Zachery, en una de sus publicaciones, Euclides, liberado de todo error, retomó esta idea, llegando a las mismas conclusiones, pero con la salvedad de que hizo más demostraciones con respecto, por ejemplo, al caso obtuso y al caso agudo. Llegó a varias conclusiones y a varias afirmaciones para estos dos casos. Sin embargo, no encontró ninguna problemática con los casos obtusos, ya que estos encuentran una convergencia a la hora de realizar una extensión. Sin embargo, sí encontró una aberración
a la hora de estudiar el caso agudo. Pero aquí mencionamos una de sus frases más célebres, que es que la hipótesis del ángulo agudo es absolutamente falsa, porque es repugnante a la naturaleza de la recta. Y es que una de las conclusiones a las que había llegado es una convergencia entre estas rectas en un punto infinito, cosa que para él no tenían sentido. Sin embargo, por lástima quizá para él, no vivió lo suficiente para darse cuenta de que justamente este caso daría origen a lo que sería la geometría hiperbólica. A ver, entonces, para mediados del siglo XIX, de nuevo, en la búsqueda de demostrar la rigurosidad o la imposibilidad que se halla en el quinto postulado de Euclides, se llegó al descubrimiento de los sistemas geométricos que pues, hoy nos tienen aquí en esta conversación. La copaternidad de este logro del nacimiento de los precedentes de la geometría euclidiana se lo debemos tanto a Gauss, a Carl Friedrich Gauss, a Nikolai Lobachevsky y a Janos Bolyai. Sinceramente, hablaré un poco sobre los dos, ya que Gauss creo que es bastante conocido por nosotros. Entonces, hablaré un poco sobre las dos, quizá nuevas caras que vemos aquí. En el caso de Nikolai Lobachevsky, fue un matemático ruso, realmente fue un prodigio, ingresó a la universidad a los 15 años, se convirtió en profesor a los 19 y fue rector a los 34. Tuvo una conexión con Gauss a través de uno de sus profesores, fue Johann Bartels, y justamente este profesor le dictaba clase de historia de las matemáticas. Fue aparentemente, en cosas que se dictan de su biografía, fue justamente estas clases la que le dio el interés de ahondar en lo que sería la geometría euclidiana y el problema del quinto postulado de Euclides. Entonces, Lobachevsky se destaca su publicación cumbre, la cual llamó Pangeometría. Para él, toda la geometría se englobaba, o sea, había una teoría geométrica superior a todas, donde la geometría euclidia era un caso muy específico. Y llegó a otros dos casos de geometría, que sería la geometría hiperbólica y la geometría elíptica, donde parte de, en un caso, aceptar el postulado de Euclides, pero con una salvedad, es decir que no existe, digo, que no solo existe una única recta que pasa por un punto externo a otra recta, o sea, una recta paralela, sino que existen infinitas. A su vez que lo niega, lo cual nos llevaría a la geometría hiperbólica. Ahora, en el caso de Janol Bolyai, llegó básicamente a lo mismo. Ambos estaban bastante separados geográficamente, ya que Bolyai era rumano, en ese entonces era el Imperio Austrohúngaro, y también tenía curiosamente una conexión con Gauss, esta vez por parte de su padre, Wolfgang Bolyai. El padre era bastante amigo de él y digamos que tenían bastante comunicación a través de correspondencia. Bolyai llegó a los mismos descubrimientos y tuvo bastante interés en el mundo de la geometría no hiperbólica, al punto de que en correspondencia con su padre le decía que había descubierto un nuevo mundo. Sin embargo, en la correspondencia o la contestación de Gauss fue que a pesar de que Janos Bolyai fuera un genio, no podía felicitar su obra, ya que sería felicitarse a sí mismo, cosa que hizo que Janos Bolyai pues, se desilusionara y se retirara de la matemática dedicando a la vida militar. Lo que nos lleva a que, pues, como profesores no seamos tan cabrones con los estudiantes. Perdón por la expresión. Ahora, estos trabajos influyeron posteriormente al matemático italiano Eugenio Beltrami, el cual demostró la existencia de estas geometrías, las que ellos habían establecido, pero solamente en base teórica, y lo había demostrado con una rigurosidad totalmente lógica. Es decir, que no había ninguna cabida a error y que estas geometrías hiperbólicas, esféricas y elípticas eran totalmente reales. Además, la sustentó en base de conocimientos matriciales y vectoriales
Y con esto, bueno, llegó a justamente la consistencia de la geometría hiperbólica con respecto a la geometría euclidiana. Por otra parte, Beltrami propuso en su trabajo un ensayo sobre la interpretación no euclidiana que la geometría hiperbólica podría construirse en una pseudoesfera, lo cual nos llevaría a que estas geometrías pueden hacer una trascendencia a las geometrías n-dimensionales. Entonces, para dar vida a la geometría hiperbólica, como ya mencionado anteriormente, es necesario atacar el quinto postulado de Euclides, que es que a una recta R y un punto exterior a la recta solo existe una recta paralela que pasa por P. Como ya mencionado anteriormente, hay dos formas de atacar este postulado. Uno, negándolo rotundamente, es decir, que no pasa ninguno, y otro, afirmando que pasan infinitas. Entonces, en el caso de la geometría esférica, estamos negando absolutamente este quinto postulado. Entonces, por ninguna recta es capaz de pasar, por ninguna recta y un punto externo es capaz de pasar ninguna otra recta paralela. A la hora de escribir este modelo de geometría no euclidiana, se entenderá más, que podríamos decir que una recta podría también pasar por aquí, pero esto rompería lo que sería una recta. Para la geometría esférica solo existen las rectas como círculos de radio máximo en esta esfera, que sería la esfera unitaria. Y en el caso hiperbólico, nos permitiría decir que existen infinitas rectas paralelas que pasan por un punto P. Y bueno, es paralelo a otra recta, lo cual nos llevaría a través de Eugenio Beltrami a otra serie de conceptos que sean los ciclos y los orociclos, que digamos que no ahondaré en esta conversación. Entonces, ahora, primero, antes de pasar a lo que serían las influencias en el arte, voy a dar una pequeña descripción de lo que serían estos modelos de geometría. Entonces, en la geometría esférica, como he mencionado, una recta es un círculo de radio máximo en la esfera unitaria y por dos puntos no antípodas, es decir, que no se hallen en lados totalmente opuestos de la esfera, pasa únicamente una recta o una línea esférica. La distancia entre dos puntos de la esfera es el ángulo que forman estos dos puntos. Y con esto también sabemos que toda recta no es infinita, sino que mide 2π. Y el ángulo entre estas dos líneas esféricas es el ángulo que forman los planos, los planos que se generarían por estas circunferencias. Ahora, algo importante quizá en la obra de Escher, que damos un adelanto, es el concepto de las teselaciones y las figuras geométricas. Entonces, por eso destaco quizá cómo se genera o cómo se comporta una triangulación esférica. Una triangulación esférica, quizá ya todos conocemos o todos estamos entendidos con un pequeño acertijo sobre que alguien se sitúa en el polo y recorre unas distancias hacia el sur, otras hacia el este y luego se vuelve al norte y no llega al mismo punto. Justamente eso es por estar en una esfera en las partes más excéntricas de este mismo. Y es que cada triangulación esférica, la suma de sus ángulos es mayor a 180 grados. Ahora, como ya he mencionado, existen tres principales modelos para tratar la geometría hiperbólica, pero me concentraré principalmente en el que trabajó Poincaré. Este a veces se relaciona mucho con el modelo del semiplano superior, donde se puede hacer una correlación muy directa y digamos que es muy sencillo entender uno a partir del otro, pero va a haber una explicación bastante sucinta de cómo se comportarían los elementos geométricos aquí. Entonces, la línea en el disco de Poincaré son arcos de circunferencia ortogonales al disco de Poincaré, que, de nuevo, es una circunferencia de radio 1. Aquí cabe destacar algo y es que
cuanto más nos acercamos al borde del disco de Poincaré, las distancias se van haciendo infinitas, justamente porque, aunque no está aquí gráficamente, esta circunferencia no es más que una proyección estereográfica de un hiperboloide. Ahora, con esta construcción de rectas, podríamos ver cuáles son los 3 casos de rectas que tenemos que pasan por un punto y sus posiciones relativas a otra recta. Entonces, ya hemos mencionado cómo negamos aquí el quinto postulado de Euclides. Entonces, tenemos 3 posiciones relativas, donde tenemos una recta secante, donde 2 rectas se cortan en un único punto, las rectas paralelas, que aparentemente se cortan en un único punto, pero recordemos que como está en el borde de la circunferencia o en el borde del disco, esto es una asíntota, es decir, esto tiende a infinito, así que realmente no se cortan, son paralelas. Y las ultraparalelas, que digamos que ya es el caso más extremo, que es donde definitivamente no se tocan y son totalmente asintóticas. Con respecto a los triángulos en el disco de Poincaré, bueno, no es muy diferente. Tenemos 3 puntos que no sean colineales, o sea, no pertenezcan a una misma línea hiperbólica. A partir de ellos se generan arcos de circunferencia ortogonales al disco de Poincaré y con esto se puede establecer una triangulación. La interpretación de esto, del área de los triángulos en la geometría hiperbólica es justamente contrario a los de geometría esférica, y es que aquí los ángulos suman menos de 180 grados. Y las circunferencias en el disco de Poincaré, bueno, son círculos euclidios, pero desplazados, digamos que para compensar ese arrastre, por así decirlo, hiperbólico. Y como haya mencionado, las distancias en el modelo esférico, las distancias en el modelo hiperbólico son un poquito más complicadas, a decir verdad, ya que dependemos de los logaritmos y dependemos de las transformaciones propias dentro de este mismo disco. Entonces, tenemos que una distancia de un punto 0 a un punto z cualquiera sería igual al logaritmo natural de 1 más el módulo de z sobre 1 menos el módulo de z. Donde podemos notar que si el módulo de z es igual a 1, es decir, se encuentra en el borde, da justamente lo que había mencionado, esta distancia tiende a ser infinito. Mientras que la distancia hiperbólica entre 2 puntos cualesquiera me obliga a hacer una transformación, desplazar esta recta a volverlo al caso anterior. Nos aprovechamos un poco de la forma de la construcción de las rectas en este modelo, ya que digamos que depende de una serie de transformaciones de Moebius, que sé que digamos que sonará un poco a chino para algunos, pero digamos que hay una serie de transformaciones y isometrías de Moebius que se trabaja en variedades para transformar un modelo geométrico superior a un modelo geométrico más entendible, en este caso no bidimensional. Entonces, en estas transformaciones e isometrías de Moebius, ese tipo de transformaciones que me aparecen en esta curva en PQ, para trasladarla a 0x, me hace que sea invariante, es decir, esta distancia es exactamente igual a esta, aunque euclidianamente sean diferentes. Pero esa es la magia del modelo hiperbólico. Y esa es una de los atributos que más va a atraer al artista que voy a mencionar a continuación. Entonces, para empezar un poco con respecto a Escher, quizá voy a hacer una breve introducción a la historia de él, de un poco de su biografía, sus influencias en el arte, su trabajo en Europa y digamos que diferenciar un poco sus 3 etapas. Entonces, de 3 etapas principales, que serían su etapa arquitectónica, su etapa de teselaciones o mosaicos planos y sus teselaciones y mosaicos no planos, donde hay muy poco esférico y hay más hiperbólico. Entonces, para empezar
Mauritius Cornelis Escher, nació en el 1898, fue un artista holandés, del cual destaca pues, su dibujo de grabado en xilografía, destaca su dibujo arquitectónico y su dibujo técnico. Estudió en la Escuela de Arquitectura, sin embargo, abandonó sus estudios y se dedicó exclusivamente al arte. Digamos que es uno de sus retratos, va a aparecer un poco más adelante como un ejemplo de un retrato en geometría esférica, ya que los puntos de fuga y todas las líneas que van hacia la fuga respetan lo que sería la esfera que sostiene en la mano este retrato. Y como apunte personal y como interés, fue el artista que se dio a conocer principalmente por sus espacios imposibles, que de hecho inspiraron al físico Penrose para hacer su triángulo de Penrose, que, bueno, que tiene básicamente la misma estructura de esta escalera. Con respecto a sus inspiraciones en su primera etapa, realizó diversos viajes, principalmente en Italia y en España, donde mejoró, por así decirlo, alimentó su técnica arquitectónica en ciudades como San Gimignano, que vemos en esta imagen, en la ciudad de Atrani y en la ciudad de Córdoba. Destaco tanto la ciudad de Córdoba como a continuación se va a ver la ciudad de Granada por su gran interés por las mezquitas. Y es que, como ya es conocido, o bueno, en algunos cursos de filosofía de las ciencias anteriores, cuando yo era estudiante, veamos cómo los árabes tenían o se basaban toda su arte en la geometría plana, en la creación de teselas o de mosaicos casi infinitos, ya que no podían, digamos, hacer representaciones humanas. Entonces fue en su viaje a Granada donde esos mosaicos inspiraron su arte y digamos que lo hicieron cambiar totalmente de la arquitectura a esto. Lo que más le impresionaba era justamente lo que mencionaba, la infinitud que parecía haber en estas figuras geométricas. Y realizó un estudio principalmente artístico sobre cómo se podían crear estos patrones geométricos de manera regular. Y descubrió que hay 17 posibilidades de crear mosaicos regulares y semirregulares. Algo que, digamos, que mencionaría un poco fue la conexión con su hermano, Berend Escher, el cual era geólogo, si no estoy mal, el cual era geólogo y le hizo caer en cuenta a Escher de cómo esta compilación de 17 formas de hacer teselaciones regulares y semirregulares coincidía con los estudios que se habían hecho sobre cristalografía y cómo las moléculas se estructuran a ellas mismas. Entonces, este artista tenía una fuerte conexión, digamos, por su familia con la ciencia. Y más adelante por amistad, que fue justamente en una de sus exhibiciones sobre las teselaciones que había avanzado, se había conocido con Cocheter y ese le había inculcado, le había iniciado en lo que sería la geometría hiperbólica con uno de sus círculos límites. Entonces, un momento. Entonces, antes de pasar, digamos, a lo que sería lo que hizo después, o lo que sería una teselación. Entonces, una teselación consiste en el recubrimiento de un plano completo con una colección de polígonos, con dos reglas sencillas. Dos polígonos no tienen ningún punto interior, es decir, no se pueden sobrelapar, y la unión de polígonos cubre totalmente el plano. Entonces, tenemos tres tipos de teselaciones. Los que más trabajó Escher fue la teselación regular y la semirregular. Sin embargo, también existe la no regular. Penrose, el cual había mencionado anteriormente, también había trabajado una serie de teselaciones no regulares, que son muy interesantes de ver. Ahora, una teselación regular se puede definir matemáticamente. Entonces, una teselación regular es aquella en la cual se implementan polígonos regulares, donde en cada esquina se encuentra el mismo número de polígonos.
y se denotan por la pareja ordenada M y N, donde M es el número de los lados del polígono y N es el número de polígonos que se encuentra en cada esquina. Y podemos tener este teorema que no pasa a la demostración, perdonen, donde dice que solo existen tres únicas posibilidades de teselaciones regulares a partir de polígonos regulares. Que sean 6 polígonos con 3 lados por esquina, es decir, una teselación a partir de triángulos, 4 polígonos de 4 lados y 3 polígonos de 6 lados, que podemos ver. Lo siento, me falló esa diapositiva. Bueno, la de 6 polígonos por 6 lados, ya la he mencionado, son 6 triángulos que se conectan, 4 polígonos son 4 cuadriláteros que se conectan en cada esquina, y estos son 6 hexágonos que se conectan cada uno en 3 esquinas. La demostración de este teorema pues, es sencilla, por así decirlo. Se toma un polígono que no corresponda a ninguno de estos, por ejemplo uno de 5, y se ve que sobran ángulos, por lo que tendríamos que agregar un polígono extra que no encajaría. Vemos que es un poquito a fuerza bruta la demostración. Ahora, las teselaciones esféricas en las que trabajó Escher, vemos que una forma de hacer teselaciones esféricas es básicamente tomar un polígono o un sólido platónico, que es justamente un sólido o un poliedro que se construye a partir de los polígonos regulares, y digamos que lo inflamos hasta volverlo una especie de bola o una especie de esfera conformada de estas figuras principales. Digamos que este fue el primer acercamiento burdo de una teselación que hizo Escher en geometría no euclidiana. Aquí se puede ver, pues, esta no es ninguna teselación, sino que es la obra Estrellas del mismo artista de 1948, donde pues, me pareció interesante mostrar cómo ya tenía un conocimiento, digamos, de lo que serán los sólidos platónicos, y creo que justamente este conocimiento de los sólidos platónicos influyó desde el Renacimiento a los artistas plásticos. Entonces, en Estrellas básicamente tenemos una construcción de unas constelaciones o unas estrellas a partir de sólidos platónicos. Perdonen aquí, fue totalmente error mío. Totalmente error mío. Esto tenía que ir antes, me disculpo de nuevo. Las teselaciones en el plano que ya había trabajado Escher fue, como vemos aquí, una teselación de 4, es decir, 4 cuadriláteros concentrándose en cada esquina, pero aplicó, digamos, una de las cosas que más se destacaba en su obra, que era la transformación o la transmutación, que era tomar un objeto natural, como en este caso pueden ser los ángeles y demonios, y encapsularlos de manera perfecta en una teselación. Entonces, de lo que podría ser una teselación irregular o, viéndolo con mucha imaginación, cuasi irregular, tenemos una teselación totalmente regular, que era lo que buscaba Escher. Al igual que en los peces voladores, donde veamos el otro caso, que sería el de 6-3, los de 3 lados y 6 polígonos, 6 triángulos en cada una de estas esquinas. Algo muy interesante a la hora de hablar de estas teselaciones es que él buscaba reflejar la infinitud, y estas teselaciones planas, digamos que se le quedaban cortas, porque siempre había un límite, que era justamente el papel. No había forma de establecer en un lienzo plano pues, la infinitud. Por eso intentó ahondar en lo que sean las teselaciones esféricas, que ya haya mencionado cómo se construyen. Tendríamos Ángeles y Demonios, que es una maqueta que hizo en el 42. Y digamos que la misma estructura de peces, pero a partir de una obra
de una obra similar, que sería la de hélices en una esfera, donde vemos que justamente respeta una serie de hélices concéntricas en el polo a partir de una estructura esférica. Y vemos cómo van creciendo con respecto a la esfera las teselaciones. Entonces quizá aquí se ve una búsqueda de él hacia lo grande, hacia la deformación del espacio, pero no era suficiente. Entonces, como apunte extra, otras obras de Escher fuera de las teselaciones, pero que aún así se veía su estudio en lo que sería la geometría esférica, serían la obra de Tres esferas de 1946 y Planetoide tetraédrico de 1954, de la cual, digamos, destaco un poco la descripción de planetoide tetraédrico, que voy a citar un poco la parte final, donde menciona todas las superficies horizontales, los jardines, las calles, las superficies de los estanques y de los canales son fragmentos de cortezas esféricas. Entonces tenía conocimiento de cómo enfrascar un espacio arquitectónico, digamos, euclidio, buscar una forma de geometría superior, de geometría no euclidiana en su obra. Aquí otra vez lo que sería su retrato en mano con esfera reflejante, de nuevo lo que sean los puntos de fuga, y lo que habíamos visto sobre la teselación de los peces en las espirales esféricas. Aquí vemos un trabajo bastante adecuado sobre cómo sea la construcción de estas espirales en una esfera. Entonces, es impresionante su construcción y su comprensión sobre la geometría esférica. Ahora, para el 1954, como ya mencionaba anteriormente, se celebró un congreso en Ámsterdam de matemáticas, donde estaba presentando el matemático Kocheter, pero a su vez en la misma ciudad se estaba celebrando una exposición de la obra de Escher en el Museo de Ámsterdam. Entonces fue allí donde el geómetra Harold Kocheter conoció la obra del artista. Y este quedó bastante impresionado y digamos que mantuvieron una serie de correspondencia. A su vez, Escher había conocido lo que sería el trabajo de Kocheter, que había estado trabajando sobre el disco de Poincaré, una serie de un método para generar teselaciones, digamos que aparentemente infinitas y totalmente regulares en el disco de Poincaré. Y fue este único dibujo o esta gráfica que había visto Escher en el trabajo de Kocheter que lo llevó a pedirle que le enseñara cómo poder hacer ese tipo de teselaciones y digamos que inmiscuirse en lo que sería la geometría hiperbólica. Entonces, primero, un pequeño análisis con respecto a esta teselación de Kocheter, ya que esta teselación es básicamente una serie, en primera instancia, podría ser una serie de triángulos hiperbólicos, pero el problema es que si lo vemos como una serie de triángulos hiperbólicos, veríamos que no es una teselación en lo absoluto regular, cosa que ya no sería interesante para el artista. Sin embargo, sí tenemos una configuración regular a la hora de estudiar, digamos, los hexágonos hiperbólicos. Tenemos una configuración de 6-4, entonces en cada uno de estos vértices tendríamos confluyendo, bueno, 5 realmente, 5, perdón, 5 hexágonos hiperbólicos. Entonces, el método de construcción no se dista mucho, digamos, de lo que sea la construcción de una recta, solo que digamos que no son rectas tiradas al azar, sino que son rectas y una serie de transformaciones que se hacen de manera ordenada. Entonces, digamos, se parte de un triángulo hiperbólico y lo que se hace con este es básicamente reflejarlo hasta generar un hexágono.
Luego se hace una inversión sobre este rectángulo, sobre este triángulo de forma hiperbólica, es decir, este triángulo invertido va a tener los ejes inversos, además del tamaño disminuido, aparentemente en el sentido euclidiano, y va a estar duplicándose alrededor de todo nuestro disco. Entonces, este método que le llegó a Escher lo llevó a hacer, digamos, su serie definitiva, que sería su serie, la serie que determina su tercera etapa artística. Entonces tenemos el círculo límite 1, donde tenemos los peces voladores nuevamente que habíamos visto en el plano, lo habíamos visto en la esfera, ahora lo vemos en la teselación de Cocheter. Y aquí vemos claramente cómo podía verse satisfecho el artista a la hora de buscar la infinitud, ya que cada uno de estos peces que se ve ad infinitum más pequeño realmente tiene el mismo tamaño, por comprender que esto es una proyección estereográfica de un hiperboloide sobre el plano. Tendríamos otro tipo de configuración con respecto al círculo límite 3, que a pesar de que aquí, entendiéndolo a partir de los vértices, podríamos tener una configuración, el mismo Escher, digamos que nos da a entender otra idea de configuración de esta teselación a partir de las líneas blancas que vemos aquí. Y digamos que terminó su serie de círculo límite con el cuadrado límite. Entonces, como un cachondeo ya de decirnos, bueno, ya controló todo lo que sería la forma de generar una teselación de cualquier tipo en el disco de Poincaré, pues ahora lo voy a hacer en una proyección, decía, ahora la voy a proyectar sobre el cuadrado. Entonces, sobre un lienzo cuadrado voy a crear ese infinito que tanto busco. Y fue así como, digamos, lo logró en esta obra que vemos aquí. Entonces, ahora para ir a los extras, digamos que ya me voy a escapar un poco, voy a hacer un poco de trampa, no voy a hablar tanto de geometría hiperbólica, ni de geometría esférica, sino que un poco de libertades creativas que, digamos, se tomaron algunos artistas. Entonces, digamos que para el siglo XX, Maurice Prinset, que digamos que matemático francés, era un gran estudioso de la obra de Henri Poincaré. A su vez que no solamente había estudiado lo que habría dicho Henri Poincaré, sino otros estudiantes como Beltrami, o Eugene Beltrami, sobre cómo podríamos extrapolar esto a las n dimensiones. Y es aquí cuando vamos, digamos, a la búsqueda de la cuarta dimensión. Entonces, Maurice Prince tenía un gran contacto con el círculo artístico francés, digamos que en los cuales se movía Picasso en esa época, que dio origen al cubismo junto con todo su círculo. Entonces, el cubismo básicamente se vio influenciado por este concepto de la cuarta dimensión y de las geometrías no euclidianas. Entonces, la gráfica que se ve a la izquierda es un trabajo del 1903 de Sprit-Joffret, donde digamos que a partir de construcciones geométricas sencillas, triángulos, cuadrados, representa un elemento cuatridimensional en un espacio bidimensional. Esta gráfica inspiró a lo que sería el retrato que vemos a la derecha, un retrato cubista, donde si no tuviéramos, digamos, este concepto de la n-dimensionalidad, de el trasladar dimensiones superiores a planos inferiores, digamos que sería una manada de garabatos, a decir verdad, que era el concepto que yo tenía anteriormente. Sin embargo, aquí vemos un concepto bastante interesante de cómo una aberración superior puede ser vista por seres, digamos, inferiores a nosotros, y es como un objeto puede ser retratado a partir de todos sus puntos de vista plasmados a partir de cada uno de estos
cada uno de estos cuadrados, triángulos y figuras geométricas sencillas. Otro de las influencias que tuvimos esta n-dimensionalidad fue el concepto del hipercubo en la obra de Dalí, específicamente en el Corpus Hypercubus o la crucifixión en el hipercubo, donde pretendía pintar, digamos, en palabras del mismo autor, digamos, podría ser exageración o un delirio artístico, una escena de crucifixión explosiva, nuclear e hipercúbica. Y bueno, puede que lo haya logrado, puede que no, pero aquí digamos que veríamos, es una interpretación artística de cómo al crucificar a Jesús en una cuarta dimensión supera en los límites de la carne para trascender a lo espiritual. Pero de nuevo, son interpretaciones artísticas que es interesante que abusen de estos conceptos matemáticos. Y finalmente, hablaría un poco sobre las influencias en la literatura, que antes tan siquiera de tocarlos de manera formal y extendida matemáticamente, podíamos ver la influencia en obras como, por ejemplo, El fantasma de Canterville, en Oscar Wilde, donde habla sobre unos fantasmas en el castillo de Canterville que usan como medio de escape la cuarta dimensión del espacio. En el caso de La casa torcida de Robert A. Heinlein, vemos que un terremoto colapsa o pliega la estructura de una casa, haciendo que las personas y las escaleras que las escaleras y las puertas de las habitaciones creen un bucle cerrado. Esto podría hacer referencia, o más bien hace referencia a lo que sería un hipercubo, ya que al doblarse su estructura n-dimensionalmente nos encierra totalmente en un bucle que seres tridimensionales no pueden comprender, ya que se halla cuatridimensionalmente. Y quizá uno de mis favoritos, y para cerrar, sería Lovecraft, que fue bastante fanático de lo que serían las matemáticas y las geometrías no euclidianas, y lo destacó en varias obras, pero destacaré, bueno, la obra de La llamada de Cthulhu, donde describe las escenas en Riel, donde está Cthulhu encerrado, donde habla sobre uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo fueran horizontales, de modo que la posición relativa de todo el resto parecía variar fantásticamente, hablando claramente de una geometría, podía ser esférica o podía ser hiperbólica, y en aquel lugar onírico que vio era normal, no euclidiana y asquerosamente nada de sensaciones de otras esferas y dimensiones distintas de la nuestra, lo cual nos lleva a lo que había descubierto Zachary, de cómo, por ejemplo, sus descubrimientos tan importantes para la geometría hiperbólica, pues les serán aberrantes. Para nosotros quizá también serían aberrantes y aterradores. Hay muchos otros ejemplos de Lovecraft que no incluí por tiempo. Serían los perros de Tíndalos y los problemas con las esquinas y el hecho de generar geometrías no euclidianas justamente para solventar ese problema de las esquinas por donde escapan estos seres demoníacos, las narraciones que hablan sobre Nyarlathotep y su capacidad de viajar extradimensionalmente, no solamente abusando de las dimensiones espaciales como las conocemos en geometría, sino la cuarta dimensión temporal como se ve en física. Y bueno, otras como las narraciones que hablan sobre Shub-Niggurath u otras. Y bueno, ya sería hablar sobre las referencias y muchas gracias. Nico, muchas gracias, muy bonita la plática, muy, muy bonita, muy completa, nos hizo un recorrido tanto histórico, matemático, como artístico, muy, muy bonita. Entonces, Nico, damos espacio a las preguntas. Aquí en el chat hay una felicitación de Diana Soler, pero bueno, vamos con el espacio a las preguntas para
para Nicolás. Bueno, yo tengo una, yo inicio. Nicolás, ¿usted cómo define la matemática? Para usted, ¿qué es la matemática, Nicolás? ¿Por qué la pregunta? Por la presentación encaminada hacia el arte. Entonces, eh, para usted, ¿qué es la matemática? Para usted, ¿qué es la matemática, Nicolás? Bueno, yo me vivo preguntando todos los días qué es la matemática y cómo abordar la matemática para mí, justamente por el hecho de que a veces no sé qué soy con respecto a lo que estudio. Entonces, yo considero la matemática una de las disciplinas más completas y a su vez incompletas que pueden haber, y es justamente ahí en el hecho de haber tantos misterios, pero a su vez tantas cosas llenas, por así decirlo, que llenan espacios vacíos, tanto dentro de la historia, dentro del arte, dentro de la música, ¿qué es eso? La matemática es una disciplina que lo abarca todo y al mismo tiempo, al ser una de esas disciplinas que se estudia a sí misma, pues no, a diferencia, por ejemplo, la física, que se estudia a través de las matemáticas como herramienta, sino que es justamente la matemática estudiándose a sí misma, digamos que es uno de sus mayores enemigos y uno de sus mayores amigos, como ya se había afirmado por Gödel en lo de la incompletitud. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, era muy subjetiva. Entonces no hay respuesta positiva o negativa, es simplemente subjetiva. Bueno, aquí Edwin tiene una pregunta y antes menciono dos comentarios. Alejandro Ordóñez dice muy buena charla y Diana Soler dice muy interesante. Pero Edwin, tiene la palabra, Edwin. Sí, me pareció bastante interesante la referencia que se hizo al final sobre un cuento de Lovecraft, porque en otro, que se llama creo que La casa de la bruja o algo así, precisamente la bruja con algún tipo de conocimiento geométrico no euclidiano es capaz de escapar a la cuarta dimensión y así viajar a través del tiempo y del espacio muy rápidamente. Pero mi pregunta es, así como en este cuento fantasioso, digamos, la geometría no euclidiana sirvió para un propósito bien particular. No es quizá también así la matemática una especie de... tiene una relación similar con el lenguaje, una relación similar a la que tiene la geometría no euclidiana con la euclidiana. Quizá en la geometría euclidiana ciertos patrones suelen ser bastante simples, bastante claros, bastante limitados, una recta paralela, solo una, por otro punto, pero y el lenguaje común suele ser así, suele ser como la geometría euclidiana, suele ser bastante directo, simple, llano. Si no, por ejemplo, veamos aquí una referencia super rara a ChatGPT, que tiene un lenguaje simple, sencillo, pero que no es capaz de sacar frecuentemente conclusiones interesantes, sino que es algo relativamente plano, relativamente esperable, como una teselación que está compuesta de cuadrados simples y de del mismo tamaño, que no tiene nada sorprendente. Y sin embargo, en cambio, la matemática que usa también el lenguaje que usa elementos comunes, como si fuese otra geometría, en cambio llega a conclusiones bastante más interesantes y bastante extrañas. Entonces, mi pregunta después de toda esta introducción es, para la pregunta, ¿es la matemática una especie de super lenguaje, así como la no euclidiana, quizá una geometría superior? ¿O no? ¿Qué opina usted, Nicolás? Bueno, siempre una de mis mayores motivaciones a la hora de estudiar matemática fue estudiar física, de hecho. No era mi idea ser totalmente un matemático al uso. Y a lo largo de la carrera me di cuenta de justamente cómo la matemática se convertía en, como mencionabas, un metalenguaje de todo lo que nos rodea.
desde la programación, desde la lógica y cómo se relaciona la lógica con la filosofía y con la geometría, conectando dos mundos aparentemente imposibles. También podría mencionar un poco la filosofía kantiana y su relación con la belleza y cómo eso se relaciona también con la geometría de lo imposible, la literatura, lo que mencionaba sobre los cuentos de Escher y cómo usan estos espacios no euclidianos para huir fácilmente, o Lovecraft, que lo usaba meramente como un medio para aterrar con lo inenarrable. A lo que me refiero es que sí, la matemática es justamente un lenguaje que nos ayuda a interpretar y a entrar a cada una de las disciplinas que nos podemos encontrar en, en nuestra vida, eh, tanto en la historia, el arte, la música. Y, por ejemplo, estas geometrías no euclidianas que aparentemente no podrían parecer tener sentido real en nuestra vida, pues realmente lo tiene, que fue bastante importante a la hora de relacionarlo con el álgebra a través de un estudio de variedades y se me olvidó el nombre, bueno, a partir del estudio de la topología, eh, y los estudios de álgebra de Emily Noether influyeron bastante a Albert Einstein para su estudio de la relatividad especial y la relatividad general. Entonces, esta geometría hiperbólica, aunque aparentemente no tenga como una conexión con el resto de disciplinas, a través de la matemática sí tiene una conexión más sencilla, entre comillas, con, digamos, lo mundano, si podemos llegar a decir la relatividad general, algo mundano. Al igual que la geometría esférica, pues digamos, todo lo que conocemos sobre satélites, telecomunicaciones, se basa en geometría esférica. Entonces, si no llegáramos a conocerlo por medio del lenguaje de la matemática, pues digamos, estaríamos fritos, por así decirlo. Sería mi respuesta. Vale, gracias. Gracias, Nico. Nico, ahí en el chat hay dos preguntas, entonces voy a primero leer las preguntas del chat y luego sigue Alejandro con la pregunta. ¿Está bien? Entonces, hay una primera pregunta que dice, bueno, la hace Sebastián Carros y dice, matemáticamente, ¿qué tan cerca estamos de probar la existencia de la cuarta dimensión espacial para de esta manera ahondar en ella? Bueno, quizá me faltaría un poquito de contexto con respecto a de qué manera ahondar en ella en cuanto al estudio en sí de la cuarta dimensión matemáticamente o de una cuarta dimensión física. O sea, perdón, no entendí del todo la pregunta, perdón. Vale. No sé si Sebastián puede dar un poquito más de contexto a la pregunta, pero bueno, mientras tanto voy leyendo la de Edwin y quizás Sebastián puede reescribirla para poder interpretar un poco mejor. Edwin dice, bueno, un puente que atraviesa dimensiones y aclara. Es decir, la matemática como la describe Nicolás parece un puente que atraviesa dimensiones. ¿Está de acuerdo con este pequeño resumen que hace Edwin de su exposición, Nicolás? Sí, básicamente toda mi vida en la carrera y en el máster se han basado en esto de atravesar dimensiones entre si llamamos acá a una disciplina, una dimensión, sí, la matemática es básicamente un puente que me comunicaría todo. Muy bien, muy bien. Y aclara Sebastián, entonces nuevamente leo la pregunta. Matemáticamente, ¿qué tan cerca estamos de probar la existencia de la cuarta dimensión espacial para de esta manera ahondar en ella, profundizar en ella y se refiere al estudio de ella?
Bueno, realmente el estudio de, digamos, dimensiones superiores en cuanto a matemática, no creo que haya una necesidad en cuanto a demostración de una dimensión tangible. Entonces sí sería siempre una dimensión hipotética. Siempre esto de las dimensiones realmente es una expresión o una forma de hablar de la existencia de estas dimensiones, tanto de la dimensión cero que podría, desde la dimensión uno, dimensión que representaría un punto, dimensión 2 que representaría, bueno, no, la cero sería el punto, la uno sería la línea, la 2 serían los polígonos en el plano, la 3 serían los poliedros, la cuarta dimensión pues serían los politopos, los estudios de los politopos, y todo ese estudio se hace a partir del cálculo vectorial y de estudios de espacios vectoriales. Entonces ya no sería como imposible la consideración de más dimensiones a partir de la cuarta. De hecho, he entendido que, como había mencionado, Eugene Beltrán había estudiado lo que sería em, la geometría hiperbólica, ascendiéndolo a partir de estudio de vectores a unas dimensiones superiores. Un matemático de apellido Klein estudió también lo que serían las dimensiones superiores, y de hecho de él tendríamos lo que sería la botella de Klein, que es una representación en 2 dimensiones de un objeto cuatridimensional, donde aparentemente sería un objeto tridimensional que se contiene a sí mismo sin necesidad de romperse. Entonces es un poco extraño solo hablarlo, es mejor verlo, pero sí, el estudio de las dimensiones superiores ya es extenso desde el siglo, finales del XIX, siglo XX. De acuerdo, Nicolás, muchas gracias. De hecho, Sebastián, no sé si es estudiante de la carrera de matemáticas, pero en topología era un estudio completo en dimensiones superiores. Entonces, es una invitación. Si es estudiante, bueno, cuando llegue a esa materia, seguramente la va a disfrutar mucho, y si no, para que pueda inscribirse en la carrera de matemáticas, y ahí en topología hará un estudio de objetos en dimensiones superiores. Bien. Alejandro, tiene la palabra. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Andrei. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bueno, bien, gracias. Buenas tardes, muy bien. primero que todo agradecer el espacio. Muy interesante la conversación. El tema de Escher, el tema de las teselaciones desde el mundo árabe. Y mi pregunta va un poco más encaminada hacia la pregunta inicial que generó Andrei, que fue acerca de para usted qué es la matemática. La mía es para usted qué es Dios, ya que las teselaciones en el mundo árabe se expresaban para cuantificar o magnificar la inmensidad de lo que era Dios y lo que simbolizaba para ellos, ¿no? O sea, cuando uno está en la Alhambra o está en Marruecos, se da cuenta que llegar a una mezquita de estas con este tipo de situaciones donde logran encontrar quizás en ese momento una forma artística, ese tipo de teselaciones que llegan al infinito. Mi pregunta siempre ha sido qué tan real o qué tan no real ha sido la explicación que se le da a este tipo de arte, ya que era una forma de comunicar, ¿no? O sea, cuando uno ve una obra de arte, uno está comunicando algo, tanto lo que genera el artista como lo que usted entiende. Entonces, ¿usted cómo podría relacionar esto con su experiencia personal para lo que usted sea Dios? No sé si usted crea en Dios, pero yo creo que existe un Dios de cualquier otro tipo que uno podría relacionar, no solamente el católico, pues que es el que nos han generado a todos.
Bueno, una pequeña aclaración, solo no sé si lo mencioné yo de manera incorrecta en mi presentación, que es sobre la Alhambra. No es una mezquita, es una fortificación que tiene varios palacios, pero que justamente se destaca también por toda la concentración de teselaciones geométricas, justamente con ese fin de magnificar, de encontrar la perfección, de reflejar la perfección de Dios de de una manera terrenal. Entonces, bueno, sí soy agnóstico, entonces, pues para mí, digamos que existe un Dios, pero un Dios bruto, sin ningún tipo de conciencia. Sin embargo, voy a ir un poco más allá de esta simple respuesta. Creo que Dios a lo largo de la historia, o el concepto que se ha tenido de Dios, ha sido bastante importante para muchas culturas, no solo la, de las religiones abrahámicas, sino de otro tipo de cosmogonías. Y creo que cada una de las explicaciones que se da sobre el arte para magnificar a Dios, al igual que el arte cristiano que se hace pues para tener una cercanía con Dios o con lo divino, tiene tanta validez como se le quiera dar o como se la dé el creyente. Es igual que, podría decirse que la matemática también podría tener tanta validez, aunque bueno, eso es mucho más discutible, claro, la matemática es demostrable y demás, pero los conocimientos tienen tanta validez como se les puedan dar aplicación y como estén dados en su contexto. Entonces la respuesta es bastante compleja y queda una conversación larguísima. Bueno, muchas gracias, Nicolás. De verdad, muy bueno el espacio el día de hoy. Gracias. Nicolás, y esto me da pie para una sugerencia quizá, si puede poner su correo en el chat, por si alguien quiere establecer una comunicación más, bueno, no sé si directa, pero o de una manera diferente con usted y profundizar en algún aspecto de su plática Claro que o sí, de ahí acuerdo. lo dejé. Gracias, Nicolás. Sí, ahí está en el chat el correo de Nicolás. Entonces, si alguien quiere escribirle y profundizar en algún contexto, está, o sea, sin estar diciendo, sé que Nicolás será un gusto para usted, pues por la experiencia y el conocimiento que tengo sobre usted, ¿verdad, Nicolás? ¿O estoy Por- abusando? No, por Bueno, supuesto, sí, será un gusto. vale, vale, Nicolás, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, quizá? No, creo que no. Creo que no, Nicolás. Nicolás, solamente agradecerle, la plática estuvo muy bonita, de verdad, muy bonita, muy interesante. Nos llevó de la parte matemática a la parte histórica, a la parte artística, nos fue llevando sin darnos cuenta y esto realmente es muy agradable. Entonces, muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimos éxitos en su carrera académica y bueno, ya sabe que el bosque siempre es su casa, entonces bienvenido cuando esté por, por Colombia nuevamente. Y a cada uno de los participantes, muchísimas gracias. Nos encontramos la siguiente semana con una plática más del Seminario de Filosofía de la Matemática. Ya, bueno, ya estamos en las últimas pláticas del año, entonces invitarlos para que participen activamente. Muy buena tarde para todos y bueno, que terminen de pasar un muy feliz resto de día. Ya está en el chat la asistencia para que por favor la puedan diligenciar. Bueno, buena tarde.